Los automóviles, aviones y trenes de hoy en día tienen formas bastante similares. Eso se debe a que, durante un periodo de muchos años, los diseñadores han estado trabajando en el concepto de cómo debería ser el vehículo perfecto y han perfeccionado ese concepto con el paso del tiempo. Eso significa que algunas ideas maravillosas y salvajes de transporte y vehículos se han olvidado en el camino. Ideas como todos los prototipos abandonados e innovaciones que está a punto de ver en este vídeo. John Blenkinsop construyó el primer tren de vapor del mundo en 1812. El primer automóvil del mundo fue construido por Nicholas Joseph Cugnot en 1769, aunque no era comercialmente viable. Sentado entre esas dos ideas estaba el vagón de vapor de Londres ideado por Richard Trevithick en 1803. Este fue el primer vehículo autopropulsado a vapor capaz de transportar pasajeros. James Watt había patentado una idea similar años antes, pero nunca siguió adelante con un modelo funcional. Así que Trevithick intervino cuando expiró la patente. Como no había rieles para correr en ese momento, el vagón de vapor de Londres tenía ruedas de 8 pies de diámetro para ayudarlo a hacer frente a las superficies irregulares de la carretera de la época, y funcionaba con un motor de un solo cilindro impulsado por fuego y vapor. Las pruebas iniciales del vehículo fueron exitosas. Condujo 10 millas de Londres a Paddington y de regreso, transportando a 8 pasajeros y alcanzando velocidades vertiginosas de 9 millas por hora. Lamentablemente, poco después del viaje de prueba, Trevithick estrelló el carruaje contra la barandilla y no tenía dinero para reemplazar las piezas dañadas. Fue descartado antes de que alguien pudiera decir si habría sido un éxito entre el público. Si piensa en el aspecto de un vehículo todoterreno, es probable que lo primero que le venga a la mente sea algo muy similar a un Land Rover. Pero los rusos alguna vez tuvieron una idea diferente sobre cómo fabricar vehículos para clientes que necesitaban viajar en entornos hostiles. El Gaz-73 era un automóvil todoterreno diseñado para que lo usaran los agricultores rusos y se adelantó años a su tiempo. Ofreciendo tracción en las 4 ruedas a mediados de la década de 1950, el motor para el automóvil de concepto provino de Maxivich, con la suspensión y otros trenes de rodaje tomados de los vehículos Jeep Gaz-69, todos los cuales estaban rodeados por una carrocería completamente nueva. Las pruebas iniciales proporcionaron resultados mixtos. Estuvo bien en carreteras en mal estado y subidas empinadas, pero sufrió un poco en la nieve. A pesar de que solo tenía 35 caballos de fuerza, podía alcanzar velocidades de hasta 50 millas por hora. Sin embargo, a pesar de su tamaño, estaba un poco apretado por dentro. Cuando los planificadores de Moscú vinieron a evaluarlo, decidieron que ninguna fábrica rusa era capaz de producirlo en masa, por lo que transmitieron la idea. ¡Qué vergüenza! A principios de la década de 1980, todos pensaban que los autos del futuro tendrían cabinas y carrocerías curvas, como los vehículos que la gente veía en las películas de ciencia ficción de la época. Ford estaba ocupado trabajando tratando de convertir estos diseños futuristas en realidad y demostró la cabina de Ford en 1982. El diseño de la cabina se tomó prestado de un avión de combate y la economía de combustible fue fantástica. Solo consumía 1 galón de gasolina por cada 75 millas recorridas. Su mayor problema era que no era tan rápido como parecía que debería ser. El motor solo ofrecía 12 caballos de fuerza, lo que significaba que la aceleración era lenta y la velocidad no era mucho mejor. Con asientos para solo 2 personas, se suponía que este automóvil de tracción trasera sería el automóvil inteligente de su época, y ofrecería comodidad a las personas que viven y trabajan en los concurridos centros de las ciudades. Lamentablemente, este automóvil liviano de plástico y vidrio estaba demasiado adelantado a su tiempo para el mercado y nunca pasó de la etapa de prototipo. Muchas personas familiarizadas con la historia rusa saben todo sobre la historia del proyecto Buran. Se suponía que Buran era el equivalente soviético del programa de transbordadores espaciales estadounidenses y eventualmente debería haber puesto a un ruso en la Luna. No funcionó de esa manera. Buran hizo solo un viaje al espacio después de años de retrasos, volando un poco más de 2 horas en noviembre de 1988 antes de aterrizar de manera segura en Kazajistán. Luego, la nave espacial fue destruida y la nave espacial luego fue destruida por un colapso del techo en su hangar en 2002. Aunque la nave que voló al espacio se hizo pedazos, un prototipo de madera construido para las pruebas en el túnel de viento sigue en pie.
puedes encontrar este burán de madera, que está construido a una escala de 1/3 del real, pudriéndose lentamente cerca de Moscú, en un rincón olvidado del aeródromo de Zhukovsky. A pesar de ser de madera, muchas de las partes replicadas del accesorio y los accesorios son precisos. Si las naves de madera pudieran volar al espacio, así se verían. En términos de batalla en el mar, los acorazados luchan en la superficie del agua y los submarinos luchan debajo de ella. Algunas naves, como la adaptable y ultrasecreta Proyecto 1231, son capaces de hacer ambas cosas. El Proyecto 1231 de fabricación soviética, también conocido como Dolphin, fue concebido como un barco de misiles de buceo. En la década de 1960, cuando fue diseñado, habría representado un tipo de barco completamente nuevo. Se dice que el propio Khrushchev ordenó el diseño de la nave, queriendo construir una flota capaz de lanzar misiles nucleares desde la superficie y luego sumergirse para evitar la detección inmediata. Inicialmente también quería que los barcos volaran, aunque esto resultó ser imposible. Se dice que la planificación de los buques militares revolucionarios alcanzó una etapa avanzada, con la producción física casi lista para comenzar cuando Khrushchev perdió el control del poder en 1964. Los expertos que luego observaron los planos y los diseños desde entonces han puesto en duda si la idea podría haberse convertido en realidad. Viajar a los extremos más fríos de la Tierra podría no haber sido una prueba tan dura para los exploradores polares si el Frozen Snow Devil se hubiera convertido en un éxito. La ingeniosa creación de la década de 1920 tomó el cuerpo de un tractor, le quitó las ruedas y montó la cabina sobre dos enormes tornillos que podían moverse sobre hielo, marismas y otros terrenos difíciles a una velocidad de hasta 8 millas por hora. Cada uno de los tornillos altamente maniobrables tenía su propio embrague, lo que ayudó a mantener el radio de giro del Snow Devil casi a cero. Una empresa llamada Armstrong patentó el diseño e incluso lanzó películas mudas promocionales a los cines para promocionar su nueva idea. Se esperaba que se usaran para trabajos normalmente reservados para manadas de perros o caballos, pero lamentablemente nunca fue así. 3 de los vehículos Frozen se usaban en Alaska en 1926 para transportar mercancías para una expedición polar, pero no se las arreglaron bien con las 15 toneladas de peso que se les pidió que arrastraran. El frío de Alaska paralizó el motor y la demanda de combustible era demasiado alta para ser viable. Los enormes transportadores de orugas de la NASA, Hans y Franz, todavía están en funcionamiento, entonces, ¿cómo podemos considerarlos tecnología perdida? La respuesta es que si la NASA alguna vez necesitara reemplazarlos, tendrían que empezar de nuevo desde cero. Hans y Franz, que pesan más de 2.500 toneladas cada uno, se construyeron en 1965 con un propósito específico: transportar cohetes Saturno V. Una vez cumplido ese propósito, se almacenaron y se olvidaron los planos originales. Cuando la NASA decidió seguir adelante con los lanzamientos de transbordadores espaciales, se tuvieron que realizar enormes gastos para que estas plataformas de lanzamiento hidráulicas rodantes volvieran a funcionar, y todavía se están reparando y poniendo en funcionamiento ahora. Son 2 de los vehículos de carga más exclusivos que la raza humana haya producido jamás, y si uno de ellos se descompone por completo, nunca podremos reemplazarlo. La NASA tendrá que inventar algo nuevo. Con una velocidad máxima de menos de 4 millas por hora, pueden ser lentos, pero nada más ha sido tan adecuado para el trabajo que realiza. Las tensiones durante la Guerra Fría entre Rusia y los Estados Unidos fueron altas, y cada lado estaba constantemente desarrollando tecnología para anular la amenaza presentada por el otro. En el caso del avión anfibio Beriev VA-14, su propósito era proteger a la Unión Soviética destruyendo los submarinos lanzamisiles estadounidenses. Para esta tarea, necesitaría volar alto en el aire y bajo sobre el agua, además de poder aterrizar y despegar en el mar. El especialista italiano Robert Bartini fue contratado para supervisar la creación del avión y crear un prototipo en 1972, que demostró ser capaz de realizar un vuelo estándar. Volar hacia y desde el agua resultó ser más problemático, ya que las balsas inflables demostraron ser incapaces de proporcionar el apoyo necesario y su posterior reemplazo por pontones rígidos hizo necesarios los cambios en el fuselaje de la aeronave. Siguieron más problemas con la batería y Bartini falleció en 1974 antes de que se pudiera completar el proyecto. Sin él, el trabajo se tambaleó y luego se cerró por completo.
queda un prototipo y pertenece al Museo de la Fuerza Aérea Central Soviética, donde se ha ido deteriorando lentamente desde 1987. Al igual que el Beriev VA-14, el American Camber F-2 y Sea Dart era un avión construido para un propósito militar específico. Los comandantes navales estadounidenses de la época estaban preocupados por las dificultades involucradas en el despegue y aterrizaje de aviones supersónicos en portaaviones en el mar, por lo que querían desarrollar algo que pudiera aterrizar en el agua. Por un corto tiempo en la década de 1950, el Sea Dart pareció ser la respuesta. Su novedoso diseño, incluidos los hidroesquís, permitía despegar y aterrizar desde casi cualquier superficie. El casco era hermético, por lo que parecía ideal para este propósito. Sin embargo, hubo problemas. Los esquís causaban fuertes vibraciones al aterrizar y despegar, y los problemas de arrastre transónico limitaban su velocidad máxima, que ya se veía obstaculizada por los motores J-46 de bajo rendimiento. El primer prototipo logró romper la barrera del sonido solo una vez en una inmersión poco profunda, pero luego se desintegraría frente a una multitud horrorizada durante un vuelo de demostración en noviembre de 1954. El accidente fue terminal para el proyecto y los 3 prototipos restantes nunca volaron. A pesar de eso, sigue siendo el único hidroavión en la historia que ha alcanzado una velocidad supersónica. ¿Por qué construir un vehículo que funcione con ruedas si la rueda podría ser todo el vehículo? Esa fue la idea detrás de Dinosphere, que fue patentada por el diseñador británico Dr. John Purvis en 1930. Dinosphere era una monorrueda inspirada libremente en las obras de arte y los bocetos de Leonardo da Vinci. Es algo extraño de ver, pero Purvis estaba convencido de que su idea tenía un valor práctico. Tanto es así que diseñó 2 prototipos separados, uno que funcionaba con gasolina y una versión más pequeña que funcionaba con electricidad. Las ruedas grandes, la más grande de las cuales medía 10 pies de alto, venían con un motor de 2 cilindros y podían alcanzar velocidades de hasta 30 millas por hora cuando estaban en movimiento. La dirección era un poco difícil con el prototipo, tenías que inclinarte en la dirección que querías ir y esperar lo mejor. El asiento del conductor y el motor formaban una unidad cohesiva, que se asentaba sobre rieles dentro de un aro exterior más grande. Nunca se convirtió en nada más que una curiosidad. Purvis nunca pudo resolver el problema de la dirección, y frenar con fuerza a menudo dejaba a los ocupantes dando vueltas alrededor de la rueda interior como hámsters. En los tiempos modernos, aceptamos como un hecho que un automóvil necesita un motor de combustión. Sin embargo, cuando el automóvil era una idea nueva, la gente todavía estaba dispuesta a desafiar esta idea. El francés Marcel Layotte estaba convencido de que el uso de un motor de combustión hacía que los coches fueran demasiado lentos y pesados, y en muchos sentidos tenía razón. Layotte tenía experiencia en diseño aeronáutico y creía que colocar una hélice en la parte delantera del automóvil era la forma más fácil de moverse. Layotte inventó el Helica, un vehículo propulsado por hélice allá por 1913. Era tosco y un poco peligroso, pero las autoridades francesas de la época estaban lo suficientemente satisfechas con su diseño como para permitirle conducirlo por carretera. Eso a pesar del hecho de que podían alcanzar velocidades de más de 100 millas por hora, y su diseño de madera contrachapada era demasiado liviano para sobrevivir a cualquier forma de colisión. Layotte logró vender algunas Helicas al público valiente y curioso entre 1913 y 1925, pero como las construyó todas a mano, nunca entraron en producción en masa. El vehículo todoterreno Rhino se adelantó tantos años a su tiempo que todavía parece futurista ahora, por lo que no es de extrañar que dejara boquiabiertos a las personas que lo vieron en 1954. Este vehículo blindado para cualquier propósito fue obra del inventor griego-estadounidense Eli Agnides, que creía que era una solución todo en uno para patrullar y defender las fronteras de Alaska y Canadá. El terreno en esas áreas es frío y pantanoso, y como las fronteras a menudo cruzan agua, Agnides creía que los vehículos que las defendían deberían poder hacer lo mismo. Sin embargo, no era solo un automóvil anfibio, el Rhino era capaz de alcanzar 45 millas por hora en carretera abierta a pesar de pesar 5 toneladas y tener ruedas delanteras de 6 pies de diámetro. Debido al diseño inusual de las ruedas, el Rhino podría sobrevivir a una inclinación de hasta 75 grados hacia la izquierda o hacia la derecha sin caerse, y también podría enderezarse por sí mismo.
Solo se construyó un prototipo y se mostró a los militares, pero no lo compraron por temor a que se hundiera fácilmente si se pinchaban las ruedas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones y serás el primero en saber cuando sale un nuevo vídeo. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo.